Violencia de género. Luis Pedro Menacho Chioc. Introducción. Erradicar la pandemia de la violencia de género es el verdadero reto del siglo XXI, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, cultural o tecnológico. Si la humanidad aprendiera a detectar, parar y prevenir esta enfermedad histórica, se produciría un punto de inflexión en su evolución, el fatuo Homo sapiens pasaría a ser persona, ser humano. Es la primera causa de muerte de la mujer en el mundo, pero también es la primera causa generadora de guerras. El niño que crece en el mito de la superioridad del varón frente a la mujer, incorpora a sus más íntimas creencias la de que unos seres son superiores a otros solo por su sexo. Es fácil extrapolar esta idea a la de superioridad por la raza, por la lengua, etc. Por otra parte, de la misma forma en la que el hombre maltrata a la mujer, maltrata a la tierra, suponiendo que ambas están ahí para su uso y disfrute. Abusa de los recursos como si fueran inagotables, contamina y destruye a la madre tierra, con el mismo desprecio con que abusa sexualmente de mujeres y niños, los entrena para la guerra o los mata. Es este un lento suicidio del ser humano y de su entorno, porque la mujer no es posesión del varón, sino una sola cosa con él, al igual que la tierra. Ambas no son un recurso inagotable, a veces mueren. El primer paso para afrontar el reto de la erradicación de la violencia de género es aprender a detectarla. Los grandes dictadores siempre introducen sus doctrinas solapadamente, manipulan la comunicación. La violencia de género suele manifestarse en primer lugar como agresión verbal en sus formas más encubiertas. Es muy importante conocer sus mecanismos, porque las secuelas psicológicas de los malos tratos psíquicos son igual o más graves que las de los malos tratos físicos. Siempre hay alguien que pregunta, ¿por qué ella no se va? En vez de preguntar, ¿por qué él la agrede? La sociedad suele poner el centro de gravedad de los malos tratos en la víctima, buscando las razones por las que merece o se deja maltratar, y justifica al agresor diciendo que es un enfermo o un borracho. Las y los profesionales de salud, psicología, asistencia social y otros especialistas involucrados en el tema, tienen un importantísimo papel que jugar en la detección, atención, derivación de la víctima y denuncia si fuera necesario. La violencia contra la mujer es una medusa de múltiples cabezas y hay que cortarlas todas, una a una, pero al final hay que ir al corazón de la bestia. Ese corazón es el nuestro, porque inevitablemente estamos dentro de una cultura y hemos mamado su veneno al igual que su néctar. Para empezar a erradicar la violencia de género podemos empezar a estar atentas a nuestro lenguaje sexista, a la educación que damos a nuestros hijos, a nuestros roles en la sociedad, a las agresiones verbales solapadas que aguantamos y, sobre todo, a nuestro pensamiento, sí, como cuando sin darnos cuenta nos encontramos sintiendo y actuando como seres humanos de segunda clase. El presente trabajo de investigación se desarrolla en las siguientes partes. El primer capítulo trata de género y se divide en, el concepto de género, diferencia entre sexo y género, comprensión del género en la familia, el género como enfoque y perspectiva, el análisis de género, el contexto, la visión de género, las necesidades de género, la condición y posición de la población, condición y posición de la mujer en un proyecto de desarrollo, la condición de las mujeres, la posición de las mujeres. El segundo capítulo enfoca a la violencia familiar. ¿Qué es la violencia? Definición de algunos autores, marco teórico conceptual de violencia familiar, teorías sobre la violencia familiar, teorías sociológicas sobre la violencia familiar, teorías psicológicas sobre violencia familiar. El tercer capítulo ve el tema central de la monografía Violencia de género, ¿qué es la violencia por razones de género? ¿Cómo se da a nivel nacional e internacional, viendo al hombre como parte de la solución? ¿Qué se está haciendo para eliminar la violencia por razones de género? Hoja de datos sobre el asilo por razones de género, ejemplos de violencia por razones de género, modalidades de la violencia de género. La violencia está infradiagnosticada, infradeclarada e infradocumentada. Finalmente, tenemos las conclusiones en relación al género y a la violencia de género. Y la bibliografía consultada. Género. 1.
El concepto de género. El concepto de género se refiere a la construcción social de las relaciones entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso de socialización, cambiantes con el tiempo que varían entre una cultura a otra, y aún dentro de una misma cultura. El término fue utilizado en los años 70 para describir las características de mujeres y varones que son construidas socialmente, en contraste con las que son determinadas biológicamente. Esta distinción tiene implicancias muy importantes. Elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y una forma primaria de relaciones significantes de poder. Está conformado por 4 elementos interrelacionados en los que se expresa y a través de los cuales se reproduce: los símbolos, los conceptos normativos, lo político, socio-institucional y la identidad subjetiva. Supone un conjunto de ideas y comportamientos y el rechazo a la validez interpretativa de 2 esferas o mundos separados, hombres y mujeres. Postula que uno no puede ser comprendido sin el otro, que uno de ellos no puede cambiar si no cambia el otro. El concepto aparece entre las feministas a mediados de los años 70 para insistir sobre el carácter eminentemente social de las distinciones basadas en el sexo y rechazar los determinismos biológicos que se apoyan en la diferencia sexual. El concepto pone énfasis en la construcción social de los roles y en las relaciones entre los géneros, en tanto que productos culturales y no biológicos. Se reconoce así la subordinación de las mujeres como un producto social, situado en una cultura y un tiempo histórico específico, resultado de arreglos sociales privados. El concepto que se refiere a las diferencias socioculturales que existen entre mujeres y hombres en determinados periodos históricos y culturas. Las sociedades configuran una serie de responsabilidades, papeles y funciones y determinan diferencias en el acceso a los recursos, en las necesidades y en la visión del mundo de las mujeres y los hombres de las distintas clases sociales. En el léxico del desarrollo, el género es una variable de análisis que permite analizar los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres y sus respectivas dificultades, necesidades y oportunidades. El término género no es sinónimo de mujer sino que hace referencia a los atributos socioculturales, al análisis de las funciones de cada sexo y de sus interrelaciones. El género como enfoque y perspectiva. El enfoque de género es una herramienta teórica, metodológica desarrollada para analizar los significados, prácticas, símbolos, representaciones, instituciones y normas que las sociedades elaboran a partir de la diferencia biológica entre varones y mujeres. Contempla específicamente la dimensión de las relaciones sociales y de las estructuras de poder, y hace hincapié en la necesidad de entender cómo se realizan estas relaciones en cada contexto social y cultural. Como metodología aporta en el análisis, los modos en que las diferencias sociales y de género trascienden a las personas enraizándose en las sociedades. El enfoque de género explica el ordenamiento social y la distribución desigual de los recursos, las decisiones, el poder y el trabajo entre mujeres y hombres, basados en las diferencias de género y en relaciones de subordinación. La perspectiva de género busca fortalecer la familia, promover relaciones equitativas, armónicas y solidarias entre varones y mujeres y la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades para niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y adultos mayores. Esta perspectiva busca promover un conjunto de medidas de equidad que permitan compensar las desventajas que les impiden disfrutar por igual, de los beneficios del desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas y privadas. Es considerada como la visión a lograr en el largo plazo. Esta perspectiva considera los problemas, necesidades e intereses que surgen de las desigualdades socialmente constituidas, para que mujeres y varones puedan realizarse plenamente en su identidad, roles y capacidades, sin discriminación alguna. El contexto. En este caso, se refiere a los diversos determinantes que afectan, ya sea de manera positiva o negativa, una situación. Para proceder a realizar un análisis de género de una situación en particular, debemos cruzar sus variables con los siguientes determinantes.
El análisis de género es una herramienta para examinar una situación y cada uno de sus componentes teniendo en cuenta especialmente el componente género. El análisis de género nos permite visualizar dentro de un sistema las relaciones entre el género femenino y masculino como relaciones de poder, donde lo masculino domina a lo femenino, subordinación. El análisis de género nos evidencia que actualmente la construcción social nos adjudica roles diferentes para cada sexo, espacios diferentes para cada sexo y atributos diferentes para cada sexo. La situación de acuerdo a la edad, el comportamiento de las mujeres no es igual a los 18 años que a los 60. La unidad doméstica, la composición de la unidad, el tamaño, el ciclo biológico, expansión, edad, hijos, la jefatura de hogar, permanente, temporal, y el tipo de unidad doméstica a la que pertenece. La clase social. El factor étnico, la cultura y la raza a la que pertenecen las mujeres. La visión de género. Es una herramienta que permite percibir la realidad desde un punto de vista que abarca un mayor espacio. Esta herramienta considera de manera explícita las diferencias de género determinadas por la sociedad y las relaciones entre mujeres y hombres en un contexto determinado. Al considerar las relaciones de género como relaciones de poder, su visión implica un contenido político. La visión de género busca volver a definir el concepto y la práctica del desarrollo, al igual que los elementos que tienen mayor o menor prioridad en el cambio. Plantea superar el conflicto entre los espacios público y privado. Tiene como propósito lograr la equidad entre los sexos dentro del proceso de desarrollo y desafía la posición subordinada de la mujer, reconociéndola como participante activa en el desarrollo. Las necesidades de género. Las necesidades son las aspiraciones más importantes, comunes a todos los seres humanos. Sin embargo, al tener distintas posiciones sociales, diferentes roles y desigual acceso y control de los recursos, resulta que hombres y mujeres tienen distintas necesidades. Las necesidades de género implican, de estas aspiraciones, las que son comunes a las mujeres o los hombres, en virtud de su ubicación social, de acuerdo a sus atributos de género. Las necesidades de género pueden clasificarse como 8.1 Necesidades prácticas de género. Son las necesidades que resultan de las condiciones reales y actuales de vida. Se perciben inmediatamente y tienen que ver con la sobrevivencia. Por ejemplo, necesidad de agua potable, energía eléctrica, abastecimiento de alimentos, instalaciones sanitarias, etc. 8.2 Necesidades estratégicas de género. Son las que se derivan de la desigual posición de hombres y mujeres en la sociedad, así como del interés en el logro de relaciones de equidad entre los sexos y de una sociedad más equitativa. Al inclinarse hacia la transformación y flexibilización de los roles de género, no se perciben de manera inmediata. Apuntan hacia cambios en áreas como leyes, educación libre de sexismo, un modelo económico participativo, vida sin violencia y ciudadanía plena para las mujeres. Uno de los valores principales de los conceptos de necesidades prácticas y estratégicas de género es el de permitir visualizar el alcance y transformación potencial de los proyectos de desarrollo y de las organizaciones que involucran mujeres, a fin de hacer real y efectivo el logro de sus metas de desarrollo. Cuando los proyectos o las organizaciones se limitan a considerar necesidades prácticas, la tendencia será que las mujeres se limiten a reproducir los roles tradicionales de género, como ama de casa, etc. A la inversa, al contemplar exclusivamente las necesidades estratégicas, se corre el riesgo de atraer únicamente a mujeres para las que no resultan reales las necesidades de sobrevivencia. De manera más específica, a continuación presentamos un cuadro en donde, con mayor detalle, se definen y se dan ejemplos de lo que son tanto las necesidades prácticas como las necesidades estratégicas de género. La condición y posición de la población. 9.1 Condición, contempla el bienestar material de la población. 9.2 Posición, toma en cuenta la estructura de poder al interior de un grupo social. 10. Condición y posición de la mujer en un proyecto de desarrollo.
El género como categoría de análisis social permite ver e interpretar dos de las dimensiones de la desigualdad social. La condición y la posición de las personas, en particular la condición y la posición desventajosas que tienen las mujeres en la sociedad. A continuación, se detallan los componentes tanto de la condición como de la posición de las mujeres. 11. La condición de las mujeres. Mejorar la condición de las mujeres significa lograr satisfacer sus necesidades prácticas y garantizar la sobrevivencia inmediata de todas las personas. ¿Y esto a qué se refiere? Al estado material de la mujer. A su experiencia inmediata. En el caso de las necesidades prácticas de una comunidad, en lo rural, o un asentamiento humano precario, en lo urbano, tenemos por ejemplo. La posición de las mujeres. Mejorar la posición de las mujeres se relaciona con lograr satisfacer las necesidades estratégicas, tanto para el cambio de las estructuras sociales, como para las relaciones de género. Como ya hemos visto, estas necesidades no son inmediatas y tienen dimensión política. Se refieren a la ubicación en el ámbito económico, político-social de la mujer frente al hombre. Y se puede medir en la desigualdad de sueldo entre mujeres y hombres. Su participación en cuerpo legislativo. Su vulnerabilidad a la pobreza y a la violencia. 1. ¿Qué es la violencia? Esta preocupación por la violencia no parece necesario justificarla, y menos en la era nuclear. Recordemos además, que solo la especie humana es capaz de destruirse y de ejercer su propia fuerza contra sí misma. Este comportamiento del ser humano ha de hacer reflexionar forzosamente a quienes se interesan por la paz. La violencia es de difícil justificación en nuestra época si se mira al horizonte con las armas nucleares y su capacidad de destrucción total. Domenech lo ha expresado así. Puesto que no se puede ya contar con la violencia para detener la violencia, es preciso que cada sociedad, y la humanidad entera, si quiere salvarse, hagan prevalecer objetivos ecuménicos sobre los intereses particulares. Es preciso que una práctica del diálogo y una moral del amor, o simplemente de la comprensión, modifiquen las instituciones y las costumbres. Violencia de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Aranda y Alguacil, 2005. La publicación de Velázquez, 2003, amplía la definición de violencia de género, abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y o física. 3.1. Tipos de violencia. Física. Esta puede ser percibida a través de las huellas que deja. Como ejemplo podemos mencionar empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., sean ocasionados con las manos o algún objeto. Por lo general hace más fácil que la víctima tome conciencia pues es un tipo de violencia muy evidente, lo que hace que sea la más reconocida social y jurídicamente, comparada con la violencia psicológica. Velázquez, 2003. Psicológica. Tiene que ver con amenazas, palabras ofensivas, trato humillante, y desprecio. Causa en la víctima una visión de sí misma desvalorizada, en la que sus opiniones no cuentan, y se generan sentimientos de culpa e indefensión. Todo esto aumenta el control o dominación del agresor, siendo este el fin último de la violencia de género. Dentro de esta clase de violencia Velázquez, 2003, señala que podrían incluirse otros tipos de violencia que conllevan sufrimiento psicológico para la víctima, y se valen de chantajes, manipulaciones y amenazas para alcanzar sus objetivos. Podemos mencionar la violencia económica y la violencia social. En la primera, el agresor trata de controlar el poder adquisitivo de su víctima, dificultándole el acceso al dinero al impedirle trabajar remuneradamente o tomando posesión de sus ingresos.
En muchos casos el agresor abandona su empleo y se dedica a gastar los ingresos de la víctima, lo que obliga a la misma a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales. Velázquez, 2003. En la violencia social, el agresor limita el contacto social de la víctima aislándola de su entorno, familiares y amigos. Esto le impide a la víctima tener un importante apoyo en estos casos. Velázquez, 2003. Sexual se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión. Alberdi y Matas, 2002. Puede incluirse dentro de violencia física, pero la distinción principal se encuentra en torno a la libertad sexual de la mujer más que en su integridad física. Hasta hace poco, las leyes y autoridades no consideraban este tipo de agresión como tal, si se producía dentro del matrimonio. Otros tipos de violencia contra la mujer son: amenaza. Acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Actos lascivos. Acoso sexual. Tráfico ilícito de mujeres, niñas, niños o adolescentes. Trata de mujeres, niñas y adolescentes. Acoso u hostigamiento. Prostitución forzada. Esclavitud sexual. Ofensa pública por razones de género. Violencia institucional. Violencia obstétrica. Esterilización forzada. Violencia laboral. Violencia patrimonial y económica. Obligación de aviso. 3.2. Ciclo de la violencia física. Nieves, 2007, explica que en sociología se ha llegado al acuerdo de una definición del ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el modelo más utilizado por los profesionales. El ciclo comienza con una primera fase de acumulación de la tensión, en la que la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación. La segunda fase supone el estallido de la tensión, en la que la violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión. En la tercera fase, denominada de luna de miel o arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase va reduciéndose con el tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo, agresión, le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio, puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma. Este ciclo pretende explicar la situación en la que se da violencia física, ya que la violencia psicológica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de un proceso que pretende el sometimiento y control de la pareja. 3.3. Consecuencias psicológicas para la mujer maltratada. El síndrome de la mujer maltratada Nieves, 2007, lo define como una adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación, por el cambio en la forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimientos depresivos, de rabia, baja autoestima, culpa y rencor, y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales. Estos efectos se pueden equiparar al trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas y características, según Nieves, 2007, aparecen en algunas de estas mujeres: reexperimentación del suceso traumático, evitación de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la activación. Estas mujeres tienen dificultades para dormir con pesadillas en las que reviven lo pasado, están continuamente alerta, hipervigilantes, irritables y con problemas de concentración. Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas, y pueden aparecer problemas depresivos importantes. 3.4. Desarrollo del síndrome de la mujer maltratada.
Existe una diferencia entre dos fases en las consecuencias. Nieves, 2007, señala que son las que se producen en la fase de dominio y a largo plazo. En la primera fase, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que la ayudan a negar la realidad. Se encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede, solas y aisladas de su entorno familiar y social y en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. Se habla de consecuencias a largo plazo refiriéndose a las etapas por las que pasan las víctimas a partir del momento en que se dan cuenta del tipo de relación en la que están inmersas. Durante esta fase, las mujeres pasan un choque inicial en el que se sienten heridas, estafadas y avergonzadas, además de encontrarse apáticas, cansadas y sin interés por nada, muchas veces ni siquiera por su propia vida, generándose en ellas un deterioro progresivo de su autoestima. Una baja autoestima lleva al individuo a sentirse desvalorado y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Viéndolos como seres superiores, un claro signo de inferioridad personal. Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Mitos sobre la violencia de género. Habitualmente, según Gairin, 2007, se justifica y se trata de dar explicación a este tipo de violencia atendiendo a características personales del agresor, trastorno mental, adicciones, características de la víctima, masoquismo, o la propia naturaleza de la mujer, que lo busca, le provoca, es manipuladora. Circunstancias externas, estrés laboral, problemas económicos. Los celos, crimen pasional. La incapacidad del agresor para controlar sus impulsos, etc. Además, Gairin, 2007, menciona que existe la creencia generalizada de que estas víctimas y sus agresores son parejas mal avenidas, siempre estaban peleando y discutiendo, de bajo nivel sociocultural y económico, inmigrantes, es decir, diferentes a nosotros, por lo que estamos a salvo. Aquellos hombres que son alcohólicos y maltratan a sus mujeres, sin embargo, no tienen, en su gran mayoría, problemas o peleas con otros hombres, con su jefe o su casero. Gairin, 2007, afirma que el estrés laboral o de cualquier tipo afecta realmente a mucha gente, hombres y mujeres, y no todos se vuelven violentos con su pareja. En el fondo, estas justificaciones buscan reducir la responsabilidad y la culpa del agresor, además del compromiso que debería asumir toda la sociedad para prevenir y luchar contra este problema. Autoestima baja y sus consecuencias. Constantemente la autoestima se ve afectada por las experiencias y exigencias que las personas reciben del mundo exterior. Según Blanco, 2004, la sociedad exige seguir ciertas pautas de comportamiento, que de no cumplirse, se puede traducir una autoestima en deterioro. Por ende, la construcción de una autoestima positiva debe ser sólida desde la infancia,